Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. El recurso había sido interpuesto por algunos diputados por, así era la acusación, por poner en riesgo la vida y la salud de la población por faltas a la probidad y el ocultamiento de datos en el marco de la pandemia del coronavirus. De eso se le acusaba, pero fue rechazada en la sala por 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones. Se necesitaban 78 votos para que esta fuera declarada admisible, para que después tuviera que pasar al Senado eventualmente, y fuese acusado. Pero no pasó el primer obstáculo en la Cámara. De esta forma, el nivel acusatorio que fue presentado por 10 diputados de la oposición no prosperó y por ende concluye su tramitación sin pasar al Senado. Durante la sesión en el Congreso, el exministro de Salud defendió su gestión y pidió sentidas disculpas a todos quienes se sintieron ofendidos por él mientras ejercía el cargo. Esto tiene que ver con el carácter que tuvo, la forma en que lo enfrentó, a veces muy personalista, centralizando mucho los datos, cosa distinta que sea ese ocultamiento que produzca muertes. Es la búsqueda de fórmulas que tuvo en su momento Mañalich, que le pareció lo correcto y que por eso lo acusaron. Otra cosa interesante, que le pidió disculpas a 3 alcaldes. Al alcalde Codina de Colina, al alcalde Carter de la Florida, que tiene un hermano diputado, que no se sabía cómo votaba, terminó votando en contra de la acusación, y a la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que en su marido, Joaquín Lavín, el hijo Joaquín Lavín Infante, disculpe, no recuerdo el segundo apellido de Joaquín Lavín, que es diputado, no el alcalde, también había pedido o había señalado que el ministro Mañalich o el exministro tenía que pedirle disculpas porque que había tratado a su mujer de mentirosa a la alcaldesa de Maipú. Eso se arregló aparentemente, los 2 diputados votaron en contra de la acusación constitucional y no prosperó esta. Vamos a la mesa de conversación. Y aquí estamos con otro tema que está muy, muy caliente y seguramente va a tomar más tensión todavía con el paso de los días. Bueno, vamos por paso porque tenemos todas las semanas cosas de muchísima tensión, de muchísima refriega política. Pero por ahora hablemos del retiro del 10%. Usted dirá, ya fue. No, este es un segundo retiro del 10%. Y tenemos en contacto a la senadora demócrata cristiana Jimena Rincón. Senadora, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Un abrazo a ti y a todos los trabajadores del canal. Muchísimas gracias. Senadora Rincón, usted abiertamente está por impulsar, por aprobar este segundo retiro, ¿no es así? Yo lo que he dicho, Matías, es que frente a la absoluta inoperancia e insensibilidad del gobierno frente al drama que viven cientos de miles de familias en nuestro país, la verdad es que va a ser inevitable que aprobemos este segundo retiro. Pero hay que ser claros también al señalar que más de 1.800.000 personas ya retiraron todos sus ahorros, no tienen nada a lo cual recurrir y el gobierno sigue sin dar respuesta. Y otro número importante de personas han retirado una parte significativa de sus ahorros. Entonces les estamos pidiendo a hombres y mujeres que con sus esfuerzos, con sus ahorros, enfrenten una situación crítica. Y si no les damos salida, si no hay un bono a la clase media como lo pedimos hace tantos meses, si no hay un préstamo, si no hay alguna herramienta para poder llevar adelante lo que se está viviendo, hay muchas y muchos, Matías, que van a perder sus casas. Cuando vemos los datos de lo que significó el primer 10%, más de 400.000 personas, trabajadores, salieron del registro de morosos. Muchas pudieron llevar a cabo operaciones que estaban esperando. Y enfrentar el día a día, la verdad es que este 10% vino a ser relevante en la vida de las personas. Y hoy día, frente a la no respuesta, se está instalando este segundo 10%. ¿Qué ha pasado con los anuncios que hizo el gobierno respecto justamente de créditos, de aportes directos? El IFE sabemos que se va a alargar, que es el ingreso familiar de emergencia, por 2 meses más. ¿Qué ha pasado con los préstamos? ¿Están tramitados, están aprobados, se han dado ya? Mira, se han dado para...
Sí, se ha dado una parte en bono, que a esas personas que se les dio bono se les rebajó los apoyos que habían recibido en otras medidas y se están tramitando los préstamos, supongo, porque la verdad es que tampoco tenemos el detalle de la ayuda que se ha entregado, que es un tema que es recurrente en el gobierno y lo hemos pedido más de una vez. Es como el tema del ministro de Salud, ¿no? El 8 de abril nosotros mandamos como bancada un oficio pidiendo información, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Entonces, ¿cuál es el drama? El drama es que al final, con la plata de los trabajadores se llega más rápido y se resuelven los problemas inmediatos. Y eso tiene que ver con la inoperancia del gobierno. No ha habido, por ejemplo, en el sector gastronomía, hotelería, el sector de los trabajadores de casino, de los artistas, un apoyo directo. No se les ha rebajado las contribuciones, no se les ha rebajado las patentes de alcoholes, en fin, no hay ninguna medida que vaya directamente a ayudar a gente que todos los días hace un tremendo esfuerzo y que si no hay respuesta del gobierno, bueno, la única respuesta va a ser esta, que nos parece al final súper egoísta, porque es recurrir a sus ahorros para enfrentar la pandemia. Usted dice que no tiene claro cómo ha sido la entrega de los créditos que había ofrecido el gobierno. No tenemos el detalle. No tienen el detalle. ¿No sería bueno que se aclarara ese detalle, tener claridad absoluta antes de un retiro como este que mucha gente, incluso de la oposición, ha dicho que no le parece bueno el retiro? Estamos, fíjate, en medio de la discusión presupuestaria. Nosotros hoy día estábamos viendo, soy parte de la comisión mixta, estamos en la subcomisión número 1, que ve, entre otros, el Ministerio de Economía. Y nosotros pedimos no votar ni aprobar los presupuestos del Ministerio de Economía y una serie de partidas hasta que no se nos aclarara información respecto de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la verdad es que resulta súper complejo para nosotros que somos parlamentarios, que tenemos que responder a la demanda de la ciudadanía, y te puedo mostrar una infinidad de mensajes, no solo en mi WhatsApp directamente, sino que además a través del Facebook, el Instagram, el Twitter, donde me plantean situaciones dramáticas. Y por lo tanto, el gobierno no responde. La ciudadanía está en una situación compleja. Insisto, hay más de 1.800.000 personas que ya no tienen nada que retirar. O sea, aunque aprobáramos el 10%, no tiene respuesta a su necesidad de ayuda urgente. No, hay gente que hay 1.900.000 la cifra que entregaba el superintendente, pero entre 1.800.000 y 900.000 con el retiro 1 quedó ya sin dinero. Quedó sin dinero, por lo tanto, puede venir el retiro 2, 3, 4 y 5, para ello es... No tiene nada. No tiene absolutamente nada. Lo dije Matías, sí, hace 2 semanas atrás, cuando empezó todo el retiro del segundo retiro. Hay gente que, aunque se apruebe esta ley, no tiene nada que retirar. Ahora, el segundo, y está en una situación dramática. Sí, este segundo retiro llegaría a 4 millones, según cifras que entrega el superintendente del ramo, a 4,2 millones de personas si se aprueba el segundo 10%. Sería bien dramático porque sería un tercio, el 34% de las personas se quedaría, de las personas que tendría que tener, o sea, que ha impuesto, se quedaría sin ningún peso. Francamente, esto es un golpe de muerte al sistema de pensiones como lo tenemos ahora, al nivel de retiro. ¿Chile va a poder reparar esto alguna vez? Si es que retiramos todos estos recursos. En el primer retiro del 10%, una de las indicaciones que yo había puesto en el Senado, y yo lamento que no haya prosperado, era que se pudiera reintegrar los dineros. Incluso había otra indicación que señalaba que se permitiera hacer un segundo retiro si se reintegraba el primero, de tal manera que hubiera, ¿no es cierto?, cierto incentivo a que las personas pudieran tener esta como una posibilidad en caso de una emergencia, pero también con la posibilidad y en el fondo el incentivo para que repusiera. ¿Cuál era el incentivo? Que si tenía en el futuro una nueva necesidad iba a poder recurrir a estos ahorros. Lamentablemente no se aprobó. Yo creo que si miramos lo que significa desde el punto de vista de la merma para los trabajadores, el usar sus ahorros, sin lugar a duda es enorme. Pero también hay que ponerse en el lugar de aquellas familias, Matías, que no tienen ayuda, no califican para ningún bono, ni préstamo, ni subsidio del gobierno, y tienen que sacar adelante a su familia y no quieren perder lo poco que han logrado en la vida, por ejemplo, su casa. ¿No es este un camino que uno escucha a gente que se opone a este segundo retiro y al primero, y gente técnica y de su propio partido? ¿No es este el camino corto en sacar plata donde tiene la mano y no forzarnos por la incapacidad de la política, moros y cristianos, lo que fueren,
de ponerse de acuerdo Mira, para ayudarlos con plata del Estado y que no las personas saquen la plata para su vejez, porque después va a pasar el coronavirus y la crisis y estas personas no van a tener ni un peso para la posteridad, para cuando sean jubilados. Entonces, ¿no es que la política no está haciendo su trabajo? A ver, en tu programa conversamos esto hace meses atrás, en un programa que además fue muy noticioso con el hoy día ministro, en aquella época senador, Andrés Alamán. Sí. Y se pronosticaba todo tipo de catástrofes con el retiro del primer 10%. Yo no digo que este retiro sea, bueno, ni el primero ni el segundo, porque sin lugar a duda el que se enfrente a la pandemia pidiendo a los trabajadores que hagan el esfuerzo con sus ahorros del seguro de desempleo, con sus ahorros de pensiones, no es el mejor camino. Pero la pregunta es, ¿qué haces frente a la inexistencia de camino? ¿Qué haces cuando un trabajador profesional, técnico, que ha hecho un esfuerzo enorme para tener su casa, hoy día se encuentra en la disyuntiva de posiblemente un remate? Mira, Matías, ni siquiera el gobierno le ha puesto urgencia a un proyecto de ley que yo presenté antes de la pandemia, el año pasado, que era el de revisar toda la normativa de remates. Hoy día en Chile, una persona que entra en situación de pago, de endeudamiento, le pueden rematar su casa. ¿Sabes a cuánto? Al 25% de la tasación fiscal. O sea, un escándalo. Ese proyecto, que lo hemos impulsado en el Parlamento, en el Senado, no ha tenido ni una urgencia del Ejecutivo. Tampoco el que no se les cobre las patentes de alcoholes a los que tienen pequeños emprendimientos. Tampoco el que se les exima de las contribuciones. Entonces, suma y sigue. Es desesperante la situación de muchas familias de nuestro país. Si toda la pregunta está en por qué van a pagar los más indefensos, por qué van a pagar las personas sacando la plata que tienen para su jubilación, para tapar un problema que es de la política. Porque usted dirá... Te doy vuelta a la pregunta. Pero es que cuando uno ve que el proyecto de reforma previsional está estacionado en el Congreso desde marzo, aprobado en la Cámara de Diputados y no en el Senado, uno dice, ¿no será que está fallando la política y que son los ciudadanos los que pagan porque la política no logra ponerse de acuerdo en este blanco y negro en que estamos, en esta polarización? Es válida la pregunta si me dijeras que hay un proyecto encima de la mesa en el Parlamento del gobierno para ayudar a estas personas, pero no lo existe. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los parlamentarios que no tienen facultad de ley en materias fiscales? Son del Ejecutivo y la única salida es esta. ¿Qué hacen los parlamentarios? ¿Dónde está fallando la política? Aquí claramente en quien gobierna, quien concursó para ser presidente de la República y no da respuesta a sus ciudadanos a lo largo del país. Claro, es que no me contesta la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver que uno tiene derecho a sospechar de que hay aquí la incapacidad de oírse, de unos y otros. La incapacidad cuando vemos nosotros desde lejos estos dos bloques, que todo es malo, y para acá antes era igual, con el otro era la oposición. Y la política no hace su pega. Sí que lo sé. Cuando vemos que la reforma a las pensiones, el sistema de pensiones, que es una macro reforma, que debería ser la que soluciona todos estos detalles, la que debería mirar de largo plazo, está desde el primer mes de este año aprobada en la Cámara de Diputados y no avanza o no sale del Senado. Entonces, es la clase política la que está fallando también. A ver, tú me estás haciendo una pregunta y junto con ella una afirmación. Una afirmación. Sí. Una opinión. Este problema, sí, una opinión, un juicio. Este problema, el problema de liquidez de las familias, no se resuelve con la reforma de pensiones. No, nada que ver, nada que ver. Sí. No, para que despejemos los temas. Sí, claro. Segundo, respecto de la reforma de pensiones, ya que me llevaste para ese tema, y lo he conversado aquí en este programa y vuelvo a la carga con mi teoría. Fíjate que, y esto se lo hemos planteado al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, al propio presidente de la República. Lo hemos trabajado transversalmente con senadores de la UDI, de RN, de mi conglomerado. Si el gobierno se allanara a revisar de una vez por todas el factor de ajuste, la tasa de interés técnico del retiro programado, las tablas de mortalidad, si revisara esos tres factores, independiente de la reforma que está en discusión en el Parlamento, que hay que obviamente abordarla, que es la que crea el pilar solidario y la cotización adicional, solo si revisara estos tres temas, las pensiones hoy día de los trabajadores y de los pensionados aumentarían entre un 20 y un 80%. Y el gobierno hasta el día de hoy no se pronuncia. Piensa, Matías, que un trabajador se muere en Chile
con una pensión miserable y deja el 50% de lo que ha ahorrado en su vida de herencia. ¿Cuál es el sentido de eso? En los países modernos la pensión no es para dejar herencia, es para pagar buenas pensiones. Y eso es algo que hasta el día de hoy no tiene respuesta de parte del Ejecutivo. Ya, pero ¿por qué no logra salir? Yo sé que no tiene nada que ver con la coyuntura, por eso dije es sospechoso, que en otra materia no dije que esté vinculado a los temas, es que la política en general, en todas las materias, le cuesta mucho lograr acuerdos. Si no son los senadores los que ponen la cabeza fría, la capacidad de extender puentes para allá y para acá, oposición-gobierno y viceversa, todos los proyectos quedan entrampados y se echan la culpa unos a otros y la gente dice, ya me perdí quién tiene la culpa. ¿Y sabe qué más? Es poco lo que me importa quién tenga la culpa. No está la reforma. Y sí hay mucho tiempo para cosas de política, de las acusaciones, dos a la semana, de un montón de cosas que pueden ser valiosas o no. Pero parece ser que las prioridades están en la guerrilla política, enfrentarse los de allá con los de acá. Y eso puede ser un juicio, pero creo que es un juicio que no lo tengo yo solo, muchos chilenos lo tenemos. Quizás Matías, si hubiera... y ahí yo creo que estamos en falta nosotros, ¿no? Los legisladores, una mejor manera de explicar las discusiones legislativas, de poner y de transmitir los argumentos, no quedaría esta sensación de que no se avanza. Yo no puedo responder por lo que han hecho mis colegas en la Comisión de Trabajo, yo no la integro. Sí puedo responder de lo que he hecho yo, y al menos en lo que he hecho yo, en este tema, en materia de pensiones, hemos puesto una propuesta con cálculo, con números, con datos. Los datos son fríos y claros, son objetivos. No es que uno los pueda manejar. 2 más 2 son 4. Y hoy día en Chile, una persona que se muere, no se muere a los 110 años, se muere en promedio a los 85. La estimación que se hace con una expectativa de vida más alta que la que corresponde, se hace incluyendo a la viuda, a los herederos, cuando no corresponde, porque él ahorró para su vejez y no para los otros, y en los países modernos no se consigna un sistema de pensiones para dejar herencia, se consigna para dejar y pagar buenas pensiones. Si estas cosas se cambiaran, si dejáramos de hacer los cálculos de la tasa de interés técnico como se hacen, las pensiones hoy día, sin agregar cotización adicional, serían mejores. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno, que es el que tiene la tuición en estas materias, porque en materia de seguridad social solo el gobierno puede mandar proyecto de ley, no se pronuncia? Esa es la pregunta. ¿Hay intereses acá detrás? ¿A quién estamos protegiendo? Yo creo que debiéramos proteger a hombres y mujeres de nuestro país, a los y las trabajadoras y sus dineros. Y eso no está encima de la mesa. ¿Cuál es su teoría? ¿Quién se está protegiendo? Yo creo que se protege, y te lo digo después de mirar y remirar con Patricio Basso, doctor en matemática, se protege el que los dineros no lleguen al dueño, que es el ahorrante, cotizante, trabajador, y se mantengan en el mercado de capitales. Y esa es la única explicación que hay, porque no logro entender que, siendo tan claros los números, esto no se discuta. Jimena Rincón, senadora demócrata cristiana, en esta nueva discusión que viene sobre el retiro del 10%, que si uno mira encuestas y uno mira la reacción del público, todo indica que si se replica el primer retiro, este va a ir como por un tubo también. Así es que, pero interesante siempre hacer las discusiones y volver sobre ellas. Yo no he mirado las encuestas, solo escucho... No digo eso, pero en general es popular porque además no es popular solamente porque sea malo, sí. O sea, es porque la gente efectivamente está pasando momentos muy duros. Exactamente, tú lo has dicho. La gente lo está pasando mal y requiere respuesta. Jimena Rincón, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ti. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Usted puede ser corredor de propiedades. Visite www.colegioinmobiliario.cl y llame al 2321-00084 y ahora, además, con código SENSE. Pausa y volvemos en Vía Pública. En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional, asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo del país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Bueno, y usted sabe que la compañía estadounidense Johnson & Johnson tiene una vacuna, es varias de las, me parece que son 9 en definitiva, porque eso va cambiando, vacunas que están en fase 3 en el mundo y que ya empiezan con la búsqueda, o más bien la prueba en las personas, en la prueba definitiva de las personas
para agilizar la aprobación, agilizar dentro de lo posible, la aprobación de esta vacuna. Lo interesante es que en este caso, cuando están tan avanzadas las empresas, dada la urgencia que tenemos en el mundo entero por el coronavirus, empieza en paralelo una producción, aunque todavía no esté aprobada. Pero no es primer caso el de Johnson & Johnson que tiene que frenarse el avance. El expectante avance que tenía se tiene que frenar porque aparece en las personas a las cuales ya se le puso la vacuna una enfermedad rara, una enfermedad que no tiene mucha explicación. Pero quien nos va a dar explicaciones es el doctor Miguel O'Ryan, que es infectólogo del Instituto Biomédica de la Universidad de Chile y miembro del Comité Asesor de Pruebas de la Vacuna. Miguel, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Matías. Esta no es primera vez que pasa, así que ya uno tiene que ir aprendiendo. Hace un par de semanas con la de Oxford ya queríamos morirnos, pues la de Oxford la veíamos en las farmacias y resulta que nos dijeron que se dejaba de probar. Ni lo uno ni lo otro, siempre prudencia. ¿Qué pasa en estos casos? Claro, bueno, es un poco lo que estamos viviendo con un poco la mediatización de los ensayos clínicos, de alguna manera, y quizá un poco la ansiedad, ¿no?, de querer tener una vacuna ante también que tiene los ojos del mundo encima de los ensayos. Pero lo que estamos viviendo son los procesos que hay que esperar que ocurran en los diferentes ensayos clínicos que se van a desarrollar, en donde en la medida que se empiece a vacunar mucha gente, varias miles, van a ocurrir esto que se llama eventos adversos serios, que obviamente esperamos que sean pocos, pero van a ocurrir porque sabemos que la reactogeneidad biológica de los seres humanos no son todas iguales, y si bien la gran mayoría va a tener un comportamiento, ¿no es cierto?, inocuo de la vacuna, van a haber algunas reacciones que pueden ser severas y que hay que estudiarla en profundidad. Y eso es lo que ha ido ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y para eso los protocolos, los ensayos clínicos han incorporado dentro de su diseño una cláusula que se llama la pausa del estudio, en donde el desarrollador tiene la potestad, junto con los investigadores, de si ocurre un evento adverso serio en donde no hay una explicación clara de una enfermedad de base de la persona o algo que sea atribuible aparte de la vacuna, o sea, que sugiere que la vacunación puede haber gatillado algo, se pone en pausa todo el estudio, completo, en todo el mundo, de una. Para que un organismo externo, lo que se llama un Data Safety Monitoring Board, independiente, lo analice y vea si hay alguna relación biológica plausible con la vacuna y que amerita entonces una cautela, eventualmente, ¿no es cierto?, alguna acción. Lo vimos con la vacuna de Oxford, ¿no es cierto? Ahora lo vimos con Janssen. Y probablemente, en la medida que los estudios sigan, vamos a ir viendo que esto se va a ir repitiendo, pero lo que esperamos es que sean pausas cortas, transitorias, que se evalúe, obviamente, y se pueda seguir en la medida que no sea un efecto tóxico, entre comillas, de la vacuna propiamente tal, del cual hay que estar... en el caso, Miguel O'Ryan, en el caso de la de Oxford, que sucedió hace 3 semanas, un mes aproximadamente, que también nos quedamos un poco choqueados, volvió a andar la maquinita porque se vio que era una mielitis, me parece, y se comprobó que no tenía relación con la vacuna que se le había puesto a la persona, y vamos andando de nuevo y no se parte de cero, la pausa se saca y se sigue tocando el disco, digamos, y avanza. ¿Es lo normal que esto tenga una presión muy alta para que rápidamente se investigue? En el caso de la de Janssen, que es de Johnson & Johnson, ¿no? La de Janssen, rápidamente se establezca cuál es la relación para poder seguir andando a la velocidad que se iba. Claro, bueno, lo que ocurre aquí entonces se pone en pausa, viene un grupo de 5 o 6 expertos, miran todos los datos relacionados con este caso. Todavía no tenemos el detalle exactamente qué es lo que fue, vamos a ver si lo comunican o no. No hay una obligación de comunicarle al público general. Normalmente los ensayos clínicos por confidencialidad también se tiende a mantener, ¿no? Y el grupo experto sí recibe toda la información y hace después su recomendación y su informe, que tiende a ir a los comités de ética y se mantienen a veces bastante restringidos. Pero ahora, como hay tanta mediatización e interés, hay que ver cuánto de restringido se va a mantener la información. Pero lo que uno puede esperar es que luego de un análisis bastante profundo,
se va a evaluar qué es lo que fue el evento, si hay lo que hablamos de plausibilidad biológica que puede haber sido relacionado con un componente de la vacuna. Y en ese sentido, entonces, evaluar y ver, bueno, muy probablemente lo que va a ocurrir es decir, si hay plausibilidad biológica, ojo, hay que poner ojo a ver si esto se vuelve a repetir o fue realmente algo bastante excepcional en una persona. Hay que decir que esta plataforma vaccinal de Janssen, que usa el adenovirus 26, ya ha sido aplicado a más de 100.000 personas, usando otro gen de virus Zika o gen de virus ébola, de tal manera que la plataforma viral que se está usando ha mostrado seguridad. Y eso da confianza, pero eso no significa que si ocurrió un evento ahora que obviamente llamó la atención a quienes estaban haciendo la investigación en Estados Unidos probablemente y pausaron, hay que mirarlo en detención, pero esperamos que esta detención dure pocos días y que se puedan retomar las investigaciones, pero obviamente con la cautela necesaria. Aquí, Miguel Ryan, importa lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿eh? ¿No es así? Es decir, si hay 100.000 vacunas que se han puesto hasta ahora con esta vacuna y hay una persona con un efecto, importa no solamente cuál es el efecto, sino que una persona que tenga efectos adversos con esa pasa a ser inmediatamente nula, o hay formas de corregir un poco y ver qué le pasó a esa... Si se comprobara en la persona, que no se sabe quién es todavía, de que efectivamente su mal de hoy tiene relación con la vacuna, pero él curiosamente es a la única persona que le pasó algo, un evento curioso, raro, ¿qué podría pasar en ese caso? Justamente, Matías, es un muy buen punto. Nosotros sabemos de que hay personas que por condiciones biológicas muy específicas pueden tener una reacción anómala a un producto biológico. Llámese una vacuna, llámese un medicamento, cualquier producto biológico, desde reacción anafiláctica, ¿no es cierto?, que ocurre en 1 cada 200 a 300.000 personas, a reacciones neurológicas muy raras por una respuesta autoinmune, que puede ocurrir también en 1 cada 10.000 a 100.000. Y esos eventos adversos que se van registrando en los ensayos, que son raros, lo importante es que sean raros, que sean propios de lo que se llama una reacción idiosincrática de una persona que por una condición especial reacciona en forma anómala al producto, y que no sea una reacción del producto biológica propiamente tal que uno puede pensar que va a empezar a ocurrir. Claro, que le va a pasar a otros. Una proporción que no sea aceptable. Eso, y es ¿cuál por es eso el estándar? que cuando uno... Miguel Ryan, ¿Perdón? ¿cuál es el estándar? Porque hay varias alternativas. La alternativa uno es que el caso de la mielitis, en el caso de la de Oxford, que tenía esa enfermedad y no tuvo nada que ver la vacuna en prueba que le pusieron. 2, que sí tenga que ver, pero es una reacción propia de ese paciente. Ponte tú que sea alérgico, no sé si cabe la posibilidad, pero alérgico, que reaccionó a esa vacuna, pero es propio de él. ¿Cuándo el estándar de cuánto acepta de que haya una reacción directa a la vacuna para que esa vacuna pueda seguir su camino hacia la producción masiva? Más bien, cuando uno pararía un estudio, porque hay estudios que se pueden quedar en el camino, ¿no es cierto?, porque aparece una relación que es plausible biológicamente y donde la magnitud del efecto puede ser más allá de lo aceptable para el beneficio que puede dar. Obviamente, si una vacuna tiene una eficacia contra COVID, ¿no es cierto?, 19 severo de un 80% y produce una infección inflamatoria agresiva en 1 cada 100.000 a 1 millón de personas, uno dice hay un efecto positivo de la vacuna y tenemos que aceptar que, como todo producto biológico, puede tener un efecto. Entonces, el límite hay que irlo evaluando. Pongo el ejemplo de una vacuna se trabajó en los años 90, una de las vacunas iniciales de rotavirus que se usa hoy día en los niños, que se asoció también, en ese caso, a una condición rara que fue invaginación intestinal, pero había una plausibilidad biológica, pues le daban las gotitas al niño, el virus, que era un virus replicante, se replicaba en el intestino y producía en 1 de cada 8.000 a cada 10.000 niños el gatillamiento de esta invaginación intestinal. Y eso se consideró que era suficientemente grave, entre comillas, para que se detuviera la producción de esa vacuna. Fue bastante discutido porque la verdad es que el potencial que tenía para proteger contra niños que estaban muriendo por diarrea grave en los países en desarrollo era muy alto. Entonces,
cuando una vacuna efectivamente demuestra que tiene una asociación con una afección y que llega a cifras que van ya no en 1 en 100.000, ¿no es cierto?, más, sino que empieza a ser 1 en 10.000 o 1 en 5.000 vacunados, y hay una plausibilidad biológica, eso puede llevar a los desarrolladores, ¿no es cierto?, y a los organismos reguladores a pensar, bueno, a lo mejor esta vacuna no es conveniente y no sigue adelante. Pero habiendo dicho eso, no hay razón para pensar que los candidatos que se están evaluando para coronavirus vayan a seguir ese camino. Esperamos que así no sea y que esto sea evento muy aislado, idiosincrático, pero tenemos que ver las evaluaciones que van a estar haciendo los expertos de esta reacción y esperamos que no hayan más. Pero quiero decir, estos eventos adversos serios en ensayo vacuna ocurren y van a seguir ocurriendo, de tal manera que no debe sorprendernos que en 1 mes más o 2 meses más haya otra pausa por otro efecto adverso que se esté evaluando, y eso es parte del desarrollo de los ensayos clínicos. Miguel Raya, muchísimas gracias por esta conversación y todas estas explicaciones que nos tienen en vilo, entre otras cosas porque parte pronto la prueba de vacunas de Sinovac, que es la otra de las pruebas que en nuestro país, y va a haber unas 3.000 voluntarios que van a recibir esa vacuna, así que vamos a ver cómo es la respuesta, como dijiste, idiosincrática de los chilenos para esa vacuna. Ojalá sea estupenda y pueda colaborar en el avance. Esperamos que sea estupenda, sí. Que estés bien, Miguel, buenas noches y gracias, como siempre. Un gusto, gracias, Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública, espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Luc Café ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Además, preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, no como otras plásticas o metálicas. En pocas palabras, Luc Café, simplemente un excelente café. Luc Café, simplemente un café de origen. Luc Café, viví la vida. Vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Noche amarga nuevamente, ¿eh? Otra vez, además, en los descuentos nuevamente. Chile dejó escapar el triunfo ante Colombia en el Nacional. Tenemos 1 punto de 6. Y vamos recién 2 jornadas. En las clasificatorias o eliminatorias anteriores, a estas alturas, con 2 partidos jugados, ¿sabe cuántos puntos tenía Chile de 6? Los 6. Le había ganado a Brasil acá, 2-0, y a Perú allá, 4-3. Hoy día tenemos 1 y no 6. Pero tranquilidad, porque estamos partiendo por un proceso nuevo, hay muchos jugadores nuevos, hay muchas ausencias, y además contra Colombia, en la clasificatoria anterior, en Santiago también se empató, y contra Uruguay también se perdió, por lo tanto estos 3 rivales los mismos resultados, estuvimos por los pelos, así que esto es muy cambiante, a tranquilizarse, no partimos bien, pero falta. Pausa, ¿sí? Hacemos una pequeña pausa, volvemos, cuéntenos un poquito. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real, con cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Volvemos a la pantalla grande y revisamos el tiempo, la temperatura de este momento. Y para la región metropolitana tenemos cielo nublado y 11 grados con 5 décimas. Para mañana y pasado en esta región tendremos cielo parcial, máxima probable de 23 grados para mañana y cielo despejado y máxima probable de 31 para el jueves. Ojo, ¿cuál es la previsión del tiempo para otras regiones del país? Revisamos 2. A ver, Castro, región de los lagos, la grande de Chiloé. Mañana estará despejado con 16 grados como máxima. Y en San Antonio, región de Valparaíso, el puerto de San Antonio, tendrá cielo parcial de máxima probable de 14 grados. El próximo partido de La Roja, si usted quiere ya sacarse esto, Perú, en Santiago, y Venezuela, en Venezuela, los días 12 y 17 de noviembre. Esa es la fecha que tenemos que poner en la agenda y tratar de cerrar este mal trago, ¿me parece? Bueno, un día como hoy, 13 de octubre, pero de 1984, la banda irlandesa de U2 llega al número 1 en el Reino Unido
con su Unforgettable Fire, The Unforgettable Fire. El título está inspirado en una exposición sobre el bombardeo atómico a la ciudad de Hiroshima, un disco icónico de la banda que tiene este tema que escuchamos de fondo, Pride, que es su single más célebre probablemente, canción que en su homenaje a Martin Luther King Jr., la canción más tocada en vivo por el grupo en su larga trayectoria. La revista The Rolling Stone la ubicó en el puesto número 378 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Me gustaría saber cuáles son las 377 mejores que esta. No sé si la mejor, pero esta es muy buena. Bueno, por el recuerdo de Pride de YouTube, despedimos Vía Pública de hoy. ¡No se echa a morir! Viene campeonato el fin de semana. Su equipo puede ganar. Muy buenas noches, gracias por venir. Ánimo.